¿Qué tienen en común? Un columpio, una copa de vidrio y una tacita de café sobre una mesa con Lady Gaga sonando de fondo. Que vibran, tal y como vibra la cuerda de una guitarra para producir una nota. Pero, ¿qué pasa si los hacen vibrar tanto que bajo ciertas condiciones se sobrecargan de vibrar? Esto se llama resonancia. Es un fenómeno físico que ocurre cuando aplicamos una fuerza externa, ya sea empujando un columpio o emitiendo una nota con la voz, sobre un objeto del cual tiene la misma frecuencia que la frecuencia de la fuerza que estamos realizando. En la ecuación se aprecia que cuando la frecuencia de una fuerza externa se acerca mucho a la frecuencia natural de oscilación, entonces el denominador se vuelve muy grande, aumentando así la amplitud de la oscilación del objeto, logrando con esto romper una copa de vidrio con la voz o que si al empujar en el momento preciso un columpio, este llega a su punto más alto. Pero, ¿cómo es que se produce este fenómeno? Bueno, todo tiene que ver con la frecuencia con la cual oscila, vibra o suena un objeto. La frecuencia se refiere a la cantidad de veces que vibra un cuerpo en un segundo. De esta forma, todo objeto que oscila tiene una frecuencia determinada. Lo más bello de todo esto es que se puede llegar a la conclusión de que todos los objetos oscilan de alguna manera. La resonancia, entonces, en resumen, ocurre cuando la frecuencia de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural con la que oscila un objeto. Pero, ¿y si no empujamos nada? ¿Puede un sistema entrar en resonancia por sí mismo? Para responder esto, colgamos varios péndulos de casi la misma masa de una única cuerda. Hicimos oscilar uno de estos péndulos y a los pocos segundos ocurrió algo maravilloso. Y es que se observa que ese otro péndulo empieza a oscilar solito. Parece ser que la energía de oscilación se transfiere entre estos péndulos y todo tiene sentido. Esto ocurre porque los péndulos están acoplados entre sí mediante una cuerda principal y superior, que no es completamente rígida, pues se deforma ligeramente cuando uno de ellos oscila. Esa deformación genera pequeñas fuerzas horizontales que afectan a los otros péndulos, permitiendo que la energía se transfiera de uno a otro. Si los péndulos tienen frecuencias similares, esa transferencia se vuelve especialmente eficiente, y es que es ahí donde aparece una resonancia por acoplamiento, un fenómeno en el que los sistemas, sin recibir ningún impulso externo, comienzan a sincronizarse y oscilar como si compartieran un mismo pulso. Bueno, si quitamos el resto de péndulos de distinto largo, se aprecia mejor este fenómeno. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de 1, 2 o 4 péndulos simples acoplados, consideráramos un único péndulo doble? ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No! La situación se complica bastante. El sistema se vuelve caótico. El modelo muy sensible a condiciones iniciales. El sistema empieza a oscilar muy raro y se vuelve muy difícil de predecir analíticamente. Espera. Calladito. Tranquilito. Consideremos un ángulo pequeño. La situación entonces también se complica porque tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. No puede ser, es muy complicado y no... Bueno, ya, vamos a calmarnos. Aún así, estamos considerando ángulos pequeños y largos y masas iguales. No es tan terrible. Por ende, vamos a preguntarnos, ¿cómo es la resonancia en un péndulo así? Para ver esto, primero colgamos un péndulo doble, de largos iguales entre las bolitas, atado a una única cuerda. Hicimos oscilar este péndulo y rápidamente notamos algo distinto. Su movimiento era mucho más impredecible que un péndulo simple. Primero, lo tiramos en su primer modo de vibración, tomando la pelotita de más abajo y soltándolo, haciéndolo oscilar muy parecido a un péndulo simple cualquiera. Luego hicimos oscilar según el segundo modo de oscilación. Primero tomando la bolita de arriba y luego tomando la pelotita de abajo y dejando centrada manualmente la pelotita de arriba. A lo que rápidamente notamos algo distinto. El movimiento de ambos era errático. Primero lo hacemos oscilar en su primer modo de oscilación.
y luego en el segundo. Así es el movimiento de un péndulo doble por sí solo. Pero bueno, ¿qué pasa si juntamos péndulos acoplados con un péndulo doble? ¿Un péndulo doble acoplado? Para descubrirlo, al mismo ser montado el experimento anterior, agregamos un péndulo hecho con una pelotita igual a las anteriores, pero con un largo de cuerda muchísimo menor, menos de 10 centímetros, y se hizo oscilar el péndulo doble. Luego, cambiamos el péndulo chiquitito por uno de un largo de cuerda mayor, pero sin pasar el largo del péndulo doble. Recordemos que, en el primer experimento, los péndulos con distintos largos comenzaron a oscilar por el flujo de energía presente en el sistema, sin entrar nunca en resonancia con el péndulo inicialmente perturbado. De esta misma manera, el péndulo doble y los simples comenzaron a oscilar sin entrar en resonancia. Entonces, ¿qué condiciones se deben cumplir para que se genere este fenómeno? Para ello, podemos recurrir nuevamente a la ecuación de resonancia, donde al igual que para dos péndulos simples, el caso de un péndulo doble acoplado a un péndulo simple requiere que las frecuencias naturales de ambos péndulos sean muy cercanas, siendo la frecuencia natural del péndulo doble para cualquiera de sus dos modos. ¡Wow! Al considerar que la aproximación fue hecha para un mismo largo y masa de las pelotitas. Pero, ¿qué pasaría si consideramos largos distintos, masas distintas y además ángulos muchísimo más grandes? Las expresiones se complican, y se complican bastante, y el sistema se vuelve, ahora sí que sí, muy caótico. Pero eso lo veremos en el próximo video. Y gracias por vernos.